Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bueno, estamos arrancando hoy la reunión, el estudio bíblico de Hechos capítulo número 15. Así que bendiciones para todos. Nos vamos conectando, estamos saliendo acá a través de la página de Identidad, Iglesia Identidad en Cristo, como todos los miércoles. Vamos a compartir el libro de Hechos capítulo 15, ¿sí? Así que vamos a ir conectándonos, los que nos ven, y te pido que vayas replicando el video, ponerlo en tu muro, copiarlo en algunos grupos que vos tengas y quieras compartir. Así que va a estar muy bueno. Estuvimos estudiando a lo largo de todos estos miércoles, estuvimos estudiando el libro de Hechos y dijimos que arrancamos con el Hechos capítulo 1, después 2, 3, 4. Hoy estamos ya por el capítulo número 15. Así que bueno, lo que yo te pido es que vos puedas, a partir de este momento, quizás disponerte para poder lograr, ¿sí? Lograr conectarte con la persona del Espíritu Santo, que es Jesucristo. ¿Sí? Así que bueno, ahora donde estás ahí, dispone todo tu corazón. Si querés llamar a tu familia, tenés ahí a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, conectate con ellos a través de este estudio porque vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos aprender sobre los principios que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra que es la Biblia. ¿Sí? Así que busca tu Biblia, siempre aconsejamos que tengas ahí tu cuaderno y tengas ahí tu lapicera o lápiz para poder ir tomando nota de todo lo que vamos a ir hablando. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, que es la Biblia, lo que nosotros tenemos que lograr, ahí se están llamando, vamos a un segundito. Ahí estamos. Cuando decía recién, cuando nosotros entendemos que nos estamos conectando con una persona, es donde podemos comprender que Dios ministra nuestra vida, ministra nuestro espíritu, ministra nuestro ser. Así que ahí me están preguntando, ahí te pasé, muy bien, estoy ingresando, genial, buenísimo. Entonces ahí vayan conectándose. Voy a replicar acá el video, también lo voy a conectar acá en mi muro para que lo podamos ir compartiendo en las redes sociales. Así que estoy muy feliz y muy contento de compartir este tiempo y esta palabra de Dios que nos va a traer mucho de Dios, mucho de su presencia, mucho de lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? Así que sí, dale ahí me gusta, si ya pudiste ingresar a la página, podés poner, ahí estoy saliendo, muy bien, genial, muy bien. Así que vamos a conectar, ahí vamos a poner compartir, muy bien, ahí estamos, compartir publicación, muy bien, ahí estamos. Bueno, así como yo lo hice, vos también podés hacerlo, ¿sí? Así que ahí veo que está Andrea, que está Sergio, que están conectándose con nosotros, así que bueno, gracias a Dios por esto. Ahora voy a poner acá, estudio Hechos 15. Estudio Hechos 15. Muy bien. Ahí ya lo estoy poniendo en mi muro para aquellos que por ahí no encuentran la página. ¿Sí? En mi muro de Ariel Esquerra también lo estoy poniendo. Así que publicando y ya estamos saliendo en vivo para toda la Argentina y para todo el mundo. Bueno, ¿qué les parece si vamos arrancando? Vamos a orar. Te invito ahí que donde estés vamos a hacer una oración. Y dijimos que nos vamos a conectar con una persona, no estudiamos historia, estudiamos una persona, nos conectamos con una persona que es Jesucristo. Así que ahí donde estás, vamos a orar juntos. ¿Qué te parece? Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos porque eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Señor, oramos por este estudio, oramos porque queremos que nuestra mente sea abierta, queremos que nuestro interior, Señor, reciba más de tu presencia, reciba más iluminación a través de tu palabra, a través del estudio, de estudiarte a vos. Espíritu Santo, oramos que en este momento, Señor, vos manifiestes tu gloria. Hoy nuestro entendimiento sea abierto
y podamos ingresar a los misterios ocultos que están acá en tu palabra, reservado para aquellos que te honramos, que te buscamos, aquellos que queremos saber más de vos, aquellos que queremos entender, Señor, más de tu palabra, más de tu reino. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en todas las cosas. Señor, estamos cumpliendo tu palabra que dice que cuando buscamos tu reino y tu justicia, Señor, vos vas a añadir todas las cosas que nosotros necesitamos. Por eso en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, y oramos con la fe necesaria para declarar que todo lo que estamos necesitando mientras te buscamos, mientras te adoramos, mientras nos metemos en el río del Espíritu, Señor, vos suplís todas las necesidades que mis hermanos están teniendo, todas aquellas personas que en el nombre de Jesús hoy están pasando dificultades, aquellas personas que están enfermas, quedan sanas en el nombre de Jesús, aquellas personas que están en depresión, que están en angustia. En esta hora el viento del Espíritu Santo de Dios llena tu vida, llena tu ser. Declaramos en que Cristo ahora se manifiesta con poder, cumpliendo la palabra, cumpliendo y respaldando su palabra, donde dice que cuando buscamos su reino, todas las demás cosas nos son añadidas. Así que te damos gracias, Señor. Manifiéstate, habla porque tus siervos oyen lo que vos querés enseñarnos en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos orado. Voy a tomar algo. Así que si querés ahí, tráete tu mate. Te aconsejo en todos los miércoles de estudio. Ahí podés compartir el mate en familia mientras agarrás tu cuaderno y agarrás tu Biblia y vamos a compartir juntos. Dice Hechos capítulo 15, voy a hacer una pequeña introducción de lo que estuvimos viendo. Hechos capítulo 14, la semana pasada, el miércoles pasado, hablamos de Pablo y Bernabé que habían ido a Iconio, donde había sucedido algo maravilloso, milagros, señales, los corren de ese lugar, vienen, recordad que los venían persiguiendo porque no quieren que prediquen la palabra, entonces los venían persiguiendo de ciudad en ciudad, los fariseos, la gente religiosa, ¿no? Y esa gente alborotaba, ¿sí?, la predicación de la palabra, y habíamos estudiado que habían cambiado el ánimo de muchas personas que habían creído en un primer momento, pero después los alborotaron, y hablamos de los gentiles, por un lado, donde el Espíritu Santo a través de Pedro, a través de Pablo, habían recibido la palabra del Señor, y por el otro lado estaba los judíos, los israelitas, que eran los de la promesa, y ellos también habían recibido la palabra. Entonces se habían juntado los dos, dice que hubo gran alboroto, entonces fueron expulsados de la ciudad de Iconio. Y también la segunda parte del estudio de la semana pasada hablamos de Pablo es apedreado en Listra, ¿sí?, donde los persiguen, donde lo apedrean también, persiguiéndolos, alborotan la ciudad. Entonces ellos terminan volviendo a Antioquía, ¿sí? Vienen de regreso con Bernabé, terminaron su primer viaje misionero. Y te acordás que habíamos hablado de que atrás de la Biblia, seguramente si tenés una Biblia de estudio, encontrás la parte de atrás donde tenés estos mapas, que uno dice qué son esos mapas. Bueno, ahí vas a encontrar el primer viaje misionero de Pablo, entre otros más, y vas a encontrar el segundo viaje misionero también, ¿sí? Así que para ir viendo, leyendo y viendo visualmente dónde, en qué ciudad iban expandiéndose el evangelio y cómo ellos iban predicando la palabra de Dios, ¿sí? Así que Anita ahí se unió también. Bienvenida, Anita, al estudio del día de hoy. Lo cierto, para introducirme en el capítulo 15, que vamos a hablar el concilio de Jerusalén. Entonces, los gentiles empiezan por un lado a recibir la palabra de Dios, los israelitas, los judíos, más que los israelitas, los judíos, empiezan a entrar en crisis porque se genera un gran problema donde ellos dicen, bueno, tenemos que seguir a la ley, tenemos que seguir cumpliendo los ritos de la ley o no. Ahora estas buenas nuevas del evangelio que se está predicando, dicen, nos tenemos que circuncidar, no. Entonces entran en crisis y se genera el concilio en Jerusalén, donde Pablo y Bernabé van a compadecer, van a hablar, van a ponerse de acuerdo. Lo vamos a ver, lo vamos a leer. Hechos capítulo 15, verso 1, el concilio de Jerusalén. Así que dice, vamos a ir leyendo por parte. Entonces algunos que venían, yo estoy leyendo la versión
Reina Valera de 1960. Si tenés una traducción actual o NBI, la nueva versión internacional, van a cambiar algunas palabras, pero en definitiva va a ser lo mismo, ¿sí? Así que acompáñame en esta lectura. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, y en el versículo 1 del capítulo 15, le decían que no podían ser salvos, ¿sí? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, a tratar esta cuestión, ¿sí? Así que después, desde el versículo 3, nos van a ir contando cómo ellos llegaron a Jerusalén. Lo cierto, lo que estuvimos hablando recién, que algunos venían, ¿sí?, de Judea, y que enseñaban a los hermanos, a los gentiles, le decían: bueno, mira, está bueno que Jesús murió en la cruz, eso nosotros lo aceptamos, pero vos no vas a ser salvo si no cumplís la obra de la ley. O sea, si no te circuncidás, si no guardas los mandamientos. Y en ese combo entraban los rituales también. O sea, no solamente entraba el plan de salvación, diríamos, donde Jesús le daba la mayor dimensión al reino. Jesús dijo: no, yo no vine a anular la ley, sino que yo vine a exponerla, a darle luz, o sea, maximizar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, dice que ellos reciben justamente este gran problema con los religiosos de ese tiempo. Y esto nos enseña en estos primeros 3 versos del capítulo 15 de Hechos, de que la religión, la mentalidad muchas veces, ¿no es cierto?, va a querer acomodar el reino de Dios. O sea, el gran problema de todas las religiones es que no lo pueden encasillar a Jesús en un lugar. O sea, ¿dónde van a poner a Jesús si no lo pueden encaminar justamente? No saben dónde ponerlo porque no encaja. Y esto es algo maravilloso porque Jesús es Dios, ¿no es cierto? Y nos enseña que Él vino a traer vida, y vino a traer vida en abundancia. Entonces dice que acá Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión, una contienda, no pequeña con ellos. O sea, empezaron a discutir, y se dispuso que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén, y algunos otros de ellos, los apóstoles, los ancianos, a tratar la cuestión. Y acá hay algo interesante, qué decisión sabia que es. Fíjense que el concilio que estaba en Jerusalén, o sea, estaban los apóstoles, estaba Pedro liderando ese concilio con Andrés, con Jacobo, con Juan, estaban liderando la iglesia de Jerusalén. Se cree que para ese momento tenía alrededor de 300.000 ya convertidos, 300 y 400.000, era una mega iglesia extraordinaria. Piensen que en 2 predicaciones de Pedro se convirtieron 13.000, 12.000, 13.000 personas en 2 predicaciones. O sea, después tuvieron el avivamiento que vino a través de Felipe, y otros más empezaron a predicar y están en el reino. Entonces la iglesia había sobrepasado sus niveles. Entonces ahora Pablo está yendo a predicar el evangelio, se va extendiendo, ¿sí?, por el reino hacia alrededor, cumpliendo la palabra de Jesús, que decía: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo importante que ellos llamaron, dijeron: acá hay un gran problema. Los judíos decían: tenemos que circuncidarlos, la religión decía: bueno, vamos a encaminar y vamos a encasillarlo, a ver cómo puede encajar, ¿sí?, cómo puede encajar el reino de Dios. Bueno, está bien lo de Jesús, pero se tienen que circuncidar, tienen que cumplir la ley, los ritos también tienen que entrar, ¿no? Y fíjense que Pablo y Bernabé dice que tienen una discusión bastante amplia, dice no pequeña, o sea que fue una gran discusión, y los llaman para que puedan hablar y puedan charlarlo. Qué importante, esto nos enseña qué importante que, no obstante que sea un gran problema, una gran dificultad, una gran contienda, siempre hay solución, siempre hay acuerdo cuando hay ánimos de sentarse a hablar, que es lo que hicieron los apóstoles con sabiduría, y le dijeron: miren, hay un gran problema y esto está afectando a la iglesia, vamos a sentarnos a tratar el tema. Entonces dice: vengan a Jerusalén y vamos a charlar. Y a partir del verso 3 dice: ellos, estoy en Hechos 15, capítulo
15, versículo número 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos judíos obviamente, ¿sí? Versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fíjense que acá hay tres grupos importantes que conforman la iglesia, que conforman el cuerpo de Cristo. Por un lado la iglesia, que son los hermanos, ¿sí? Por el otro lado, esto estoy en el verso 4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, que son el grupo de hermanos, ¿sí? Los apóstoles, que son los líderes, y los ancianos, tradúzcanse ahí, los pastores, ¿sí? Los ancianos se levantaban ancianos para cuidar las iglesias. Recuerden que no tenían un megatemplo, entonces se reunían en las casas, ¿sí? Y se reunían en el templo solamente, el templo donde estaban los sacerdotes del momento, pero se reunían a orar nada más, no lo usaban como medio, ¿no es cierto?, de estudio de la palabra, de este nuevo movimiento, ¿sí? Recuerden que ellos, cuando comienzan el capítulo 2 de Hechos, que ya lo estuvimos viendo, ellos estaban en un aposento alto, ¿no? Iban al templo a hacer la oración, cumpliendo los rituales, pero ellos, su gran comunión con Dios en la intimidad lo lograron a través del aposento alto, que Jesús les dijo: quédense y busquen a Dios hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces eso mismo se estaba cumpliendo. Ahora Dios empezaba a manifestar en las casas, en los hogares, en las calles, en las plazas, muy parecido a lo que está pasando hoy con esta pandemia, donde los templos están cerrados, donde no hay ahora aglomeración de gente, de cristianos juntándose. No obstante, podemos estar como vos y yo en tu casa, estudiando la palabra de Dios, orando y teniendo la comunión del Espíritu, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, dice el verso 5, pero algunos, ¿sí?, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, era gente, fíjense, eran gente fariseas que habían creído, pero ellos habían creído para salvación, pero su mente todavía no podía comprender el reino. Esto nos habla cuando nosotros venimos al reino de Dios, aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Vos lo habrás visto en alguna de nuestras reuniones de los días domingos, si fuiste alguna vez acá en San Miguel, en Malvinas 1245, aceptaste a Jesús, uno obtiene la salvación, o sea, Cristo entra a nuestra vida, empieza Dios un proceso de transformación que transforma nuestra mente, porque a nivel espiritual el Señor en el momento, en la salvación, ¿sí?, uno de los atributos de la salvación es la regeneración. Entonces, al momento que nosotros aceptamos a Jesús, nuestra vida, nuestra condición automáticamente queda regenerada, restaurada, a tal nivel que podemos nosotros lograr todos los que nos propongamos en Cristo. El gran impedimento es que nuestra mente todavía no se desarrolló. Ahí es donde entra el discipulado. Por eso Jesús dijo: ustedes vayan y hagan discípulos, ¿no es cierto?, a las naciones. O sea, el gran trabajo es que nosotros podamos discipular. ¿Qué es discipular? Formar. Pablo decía: yo tengo dolores como de parto, como una mujer que está por dar a luz, hasta que Cristo se forme en ustedes. Qué importante es que nosotros comprendamos, querida iglesia, y todos los que nos están viendo hoy en este lugar, qué importante es entender este principio de sabiduría que estamos estudiando ahora. Está muy bueno la salvación, pero si Dios quisiera que solamente nosotros obtuviéramos la salvación, entonces automáticamente ya estamos preparados para irnos con Él y morirnos. La idea de Dios a través de la salvación no es que ya partamos con Él, sino que nos quedemos en esta tierra siendo embajadores, siendo luz del reino de Dios, o sea, mostrando la gloria de Él acá en la tierra, trayendo su reino acá en la tierra. Y esto es muy importante que vos y yo podamos comprenderlo, porque si tenés 1, 2, 3, 4 años de cristiano, ya es tiempo de que vos puedas discipular. A veces nos encontramos con personas que dicen: no, yo todavía no, tengo que ir a un estudio bíblico como estamos haciendo ahora, me tengo que formar. Lo cierto es que sí lo tenemos que hacer, pero no obstante eso,
podemos nosotros desde el primer día empezar a discipular, a formar a otras personas. Por eso digo, si vos tenés 2 años de cristiano, 3 años de cristiano, ya es tiempo de que vos puedas empezar a formar gente, puedas cuidar de 1, 2, 5, 10 personas y puedas enseñarles a buscar a Dios, acompañarlos en su proceso de crecimiento, acompañarlos en que puedan entender cómo orar, porque la Biblia dice que tenemos que orar con toda clase de oración y súplica en el Espíritu. O sea que no es una oración que es la que hacemos en la iglesia, o una oración de sanidad o de prosperidad. Hay miles de tipos de oración que necesitamos aprenderlo. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Bueno, aprendiendo y estando con personas espirituales que nos enseñan. De hecho, hay una gran controversia en esto que te voy a contar ahora, ¿no? Porque fíjense que la gran mayoría de las personas quieren servir a Dios, ¿no es cierto? Cuando vienen al Señor, quieren servir a Dios a través de los 5 ministerios que la Biblia nombra, que son profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, ¿sí? Y pastores, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno cree que solamente estos 5 ministerios, estas 5 formas de ministrar el poder de Dios o extender el reino de Dios, queremos ser eso solamente, esos 5 ministerios, es donde entramos en crisis, porque en realidad estos 5 ministerios, dice la Biblia en Efesios, que estos 5 ministerios están creados y funcionan con la operación del Espíritu Santo, dice, para formar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, esos ministerios están preparados para formar a los hermanos para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? El servicio fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. No se limita a estas 5 formas de servir a Dios. Si vos le preguntás a cualquier persona que tiene 1 o 2 años de cristiano, lo primero que te va a decir, ¿qué te gustaría hacer? Te va a decir o predicar o cantar. Ahora, hay infinidades de ministerios. O sea, el ministerio es una operación, una capacidad espiritual que Dios pone en nosotros para poder bendecir a las personas. ¿Cómo voy a bendecir a las personas? Depende de la necesidad del lugar, depende de la situación, ¿sí? De donde el reino se esté extendiendo. Quizás es enseñar, quizás es ayudar, quizás es el don de la consolación, ¿sí? Quizás es la administración, quizás de la mujer, de la gente abusada, el don de dar. Hay infinidades, pero cuando uno no entiende, no comprende, no entra en un lugar donde te van a enseñar que Dios ya puso en tu interior esa administración que quiere dar al mundo, uno se termina frustrando porque cree que si no canta, o si no predica, o si no es pastor, o si no sos líder, si no entraste en esos 4 o 5 formatos, no hay lugar para vos en el reino. Y entonces cuando uno quizás no tenés esa operación dentro tuyo y no tenés ese ministerio dentro tuyo visible y vos querés encajar en estos 4 o 5 que te mencioné, te vas a frustrar, porque vas a querer hacer algo que no estás diseñado interiormente para hacerlo. Por eso nosotros los pastores y los líderes, nuestra gran función es descubrir el propósito que Dios puso en la vida de cada persona. Por eso fíjense qué sabiduría del Espíritu Santo con los apóstoles para llamar, y dijo, no estamos para pelear, Pablo y Bernabé, ni estos nuevos convertidos que todavía su mente no estaba llena de la luz de Dios, pero sí habían recibido la salvación. Vengan, vamos a juntarnos y vamos a hablar, vamos a aclarar y vamos a poner de acuerdo para que Dios traiga luz. Qué importante es buscar el amor y el acuerdo por encima de cualquier pensamiento, cualquier situación de contienda, de enojo, de pelea. La voluntad de Dios es siempre venir al acuerdo, a la unidad y a la bendición de Dios. O sea, quiero animarte con esto y quiero hacer una oración, porque no nos tenemos que quedar como estos primeros cristianos que ellos habían recibido la salvación porque creyeron en Jesús, estos judíos, sino que vos puedas obtener la salvación
y vos puedas ser libre para servir a Dios. Por eso quiero que oremos juntos en este momento, Señor. Oramos por todos los que estamos hoy estudiando, donde llegue este video, la gente que está viendo en vivo, en los grupos, donde llegue, Señor, este estudio, y en el momento que llegue, quizás en unos días, en unos meses, oramos que en este momento sea activado el poder de tu Espíritu Santo para que la persona pueda, Señor, tus hijos puedan ser guiados, puedan escuchar al Espíritu Santo, puedan verse a sí mismo la operación, la forma de ministrar, Señor, para que no haya frustración, para que no haya, Señor, quizás una rotulación del reino para entrar en una o dos o tres, cuatro manifestaciones o formas de servir, Señor, que no son malas, están muy buenas, porque vos levantaste pastores, evangelistas, maestros, profetas, adoradores, pero Señor, tu reino es más grande porque vos te interesan las personas. Así que, Señor, oramos que esto en el nombre de Jesús se active en este momento. Los velos caigan, Señor, todo enamoramiento, todo fruto de la mente, Señor, lo que hemos visto, quizás como hayamos recibido a Cristo, Señor, toda esa imitación, Padre. Oramos que en el nombre de Jesús nosotros podamos ser libres y podamos ser fieles al llamado al ministerio que vos pusiste en nuestras vidas acá en la tierra. Lo oramos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Te aconsejo que busques, que hables con tu pastor, que hables con tus líderes, con una persona espiritual que te pueda ayudar a que vos puedas desarrollar tu ministerio, tu llamado, lo que Dios puso en tu vida, que no hay otra persona que lo pueda hacer, que solamente sos vos. ¿Sí? Sigamos avanzando. Dice, pero algunos de las sectas, verso 5 estoy, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer en este asunto. Fíjense qué sabiduría. Y después de mucha discusión, o sea, siguieron discutiendo y empezaron a discutir, o sea, acá nos muestra la Biblia que había posiciones diferentes y estaban hablando, ¿no? Y me imagino que habrá sido bastante complejo porque cada uno quería tener su propia razón. Ahí recordá que no había libros, no había YouTube, no había como vos quizás agarrás y decís, bueno, voy a escuchar la prédica de fulanito, voy a mirar acá, voy a ver qué dice sobre esto, agarrás un video, no había nada de eso. Verso 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de verso 7, de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios cogió a los gentiles que oyesen por mí la palabra del Evangelio y creyesen. Recordás que habíamos estudiado cuando el Señor le dice a Pedro, él se está refiriendo, le dice, Pedro, mata y come, que un lienzo baja con animales que eran para los judíos o para la ley levítica, ¿sí? Que eran inmundos, que tenían tres patas. Hay animales que eran inmundos, no podían comer, pero el Señor en una visión le dice a Pedro, Pedro, mata y come, baja como un lienzo, y esto lo hizo 3 veces y Pedro le dijo 2 veces, ¿te acordás? No, o sea que alrededor de 8 veces más o menos le dijo que no a Dios, no Señor, que había una contradicción. Ninguna cosa inmunda entró en mi boca, y el Señor le dijo, Pedro, lo que yo santifiqué y limpié, no lo llames tú impuro. ¿Recordás esa historia? Entonces ahí aparece, un ángel se le aparece a Cornelio, que era un gentil, y le dice, anda a buscar a Pedro, y cuando Pedro va, estoy haciendo eso después buscalo, ahí está en el capítulo creo que 11 o 10 de Hechos, y cuando él está hablando del reino, cae el Espíritu Santo, como pasó en Pentecostés con los discípulos y con la gente que estaba orando, y Pedro los escucha hablar en las lenguas, en nuevas lenguas, bendiciones del reino, dando palabra, y entonces dice, ¿qué impida que ellos sean bautizados? De eso está hablando, esa experiencia, años anteriormente, que el Espíritu Santo, fíjense cómo fue obrando, fue ajustando y no dejando ningún cabo suelto, le dio esa experiencia a Pedro, porque la palabra de Pedro, que era el padre de la iglesia en ese tiempo, ¿no es cierto?, iba a tener mucho peso. Entonces, cuando yo les conté que la misma palabra y cayó el Espíritu Santo y empezaron a ser salvos. Y verso 8, y Dios, dice que conoce los corazones, esto está hablando Pedro, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Remarcalo ahí en tu Biblia, como lo voy a hacer yo, ¿sí? El versículo 9, porque esto es fundamental. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, está diciendo Pedro, entre los gentiles, los que no buscaban a Dios, se les apareció el Señor, y los que buscaban a Dios, como eran los judíos, también se les apareció el Señor. Y dice, no hizo diferencia, verso 9, entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea que el Señor, la salvación, lo que hace es purificar el corazón. Verso 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, verso 11, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Qué importante, fíjense, qué interesante, qué bendición de Dios es saber que el Señor quiere purificar nuestros corazones. Fíjense, y me encantan las palabras de Pedro porque dice, ¿por qué vamos a poner carga? ¿Por qué vamos a cargarlos en algo que nosotros no pudimos ni siquiera hacer, ni nuestros padres? ¿Te acordás que Jesús decía, ustedes escuchen a los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen? O sea, acá hay una disparidad donde uno puede saber lo que tiene que hacer y otra muy diferente es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Quizás si vos estás luchando con algún pecado oculto, te recomiendo que puedas confesarlo delante de Dios y te declares incompetente para que la gracia te cubra y el Señor en vos pueda vencer eso que te lleva quizás a momentos difíciles, ¿sí? Así que damos gracias a Dios por eso. Malvi Fernández está con nosotros. Hola Malvi, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bendiciones. Bienvenida al estudio, estamos en Hechos capítulo 15. Estamos estudiando todos los miércoles el libro de Hechos. Y vamos por el capítulo 15, la mitad del libro porque tiene 30. ¿Sí? Así que, tiene 28 capítulos, así que pasamos más de la mitad. Y fíjense que el verso 9, quiero que lo subrayes ahí en tu casa, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto quiere decir, queridos hermanos, cuando las costumbres, ¿sí?, pasan a ocupar el lugar de mandamiento, y eso tenemos que tener cuidado, sobre todo nosotros que si te estás rodeando con gente nueva en el reino de Dios, si estás formando a tus hijos, mamá o papá, vos estás formando a tus hijos, entonces cerciorate en estos 2 o 3 versículos del capítulo 15, verso 9 y verso 10. Fíjate lo que dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo carga sobre los discípulos que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros antepasados pudieron llevar? Y acá hay 2 corrientes o 2 pensamientos que son, diríamos, muy opuestos, y es donde tienen los mayores problemas. Los mayores problemas en las iglesias viene por estos 2 versículos. Mirá lo que te voy a decir. Cuando los mandamientos de Dios se transforman, ¿sí?, en costumbres. Cuando los mandamientos de Dios se transforman en costumbres, y no digo con mala intención, sino que muchas veces con buena intención, corremos el riesgo nosotros de poner los mandamientos de Dios, ¿sí?, y convertirlos en costumbres, y esas costumbres después de un tiempo dejan de perder vida. ¿Me vas siguiendo? Y entonces, por un lado tenés la gente que dice, no hay que seguir la ley, porque ahora es todo nuevo, la gracia nos permite hacer todo. Entonces hay personas que toman estos versículos en la iglesia para darle libertad, y se llama libertinaje, ¿no es cierto?, donde le dan rienda suelta a su carnalidad. Total, la gracia nos cubre, ¿sí? Total, la gracia del Señor nos cubre. Bueno, la famosa palabra, Dios sabe que a mí me cuesta.
Dios conoce mi dolor, Dios sabe que a mí me cuesta, pero yo estoy buscando. La gran pregunta es, ¿estás poniendo todo de vos mismo para que Dios se glorifique en tu vida? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, lo que a vos te falte, lo que vos no puedas hacer, la gracia, la multiforme gracia de Dios, dice la Biblia, la múltiple forma de la gracia toma la forma de tu necesidad, de lo que a vos te falte, y Dios completa lo que a vos te falta para que el Señor se manifieste y su reino se extienda. Entonces, y por el otro lado, la otra corriente donde dice, no, yo voy a hacer todo lo necesario, porque si le soy fiel a Dios, Dios me va a bendecir. Es decir, que lo queremos tomar a Dios como rehén, donde yo estoy haciendo las cosas bien, vos me tenés que bendecir. ¿No es cierto? Y no va por el canal del amor, porque Dios lo que quiere desarrollar con nosotros es un camino, una relación de amor, no de si cumplimos o no cumplimos, porque la Biblia dice que ninguno es perfecto, no hay uno bueno. Jesús dijo, bueno es mi Padre. A él le decía, maestro bueno, ¿qué haremos? Y lo primero que Jesús le dijo, el Dios hecho hombre, no hay bueno ninguno, porque él estaba mitad hombre y mitad Dios. O sea que en esta nuestra vida, hasta que Cristo venga, hasta que el Señor nos transforme en gloria, ¿sí? Hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia y lo perfecto venga, mientras estemos en esta tierra, todos vamos a ser imperfectos, nos vamos a equivocar. Por eso es importante entender estos principios y estar conectados al Espíritu Santo, conectados a Dios, para no perder la esencia de el reino de Dios en nuestra vida. Voy a darte un ejemplo muy claro. Por ejemplo, recuerdo en una situación donde yo era chico y fuimos a comer a la casa de una familia donde nos habían invitado, y yo fui a la casa, ¿no es cierto? Y era verano y estábamos jugando a la pelota nosotros, y de repente nos llamó la mamá, Cristiana, una señora extraordinaria. Recuerdo que aprendimos mucho de ella, pero vinimos a comer nosotros, ¿no es cierto? Y cuando vamos a comer se oraba, obviamente, se daba gracias por los alimentos. Y entonces me acuerdo patente esta situación donde la mamá le dice, no, tenés que ponerte la remera para orar. ¿No es cierto? No, mami, pero si Dios me escucha igual. No, tenés que ponerte la remera para orar. O sea, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿No? Creía que la reverencia a Dios pasaba por ponerse una remera para dar gracia y orar a Dios por los alimentos. ¿No es cierto? Ahora, uno cae en esta situación. ¿Está bien o está mal? ¿No es cierto? Bueno, depende del corazón. ¿No es cierto? Porque vos podés ponerte una remera y hacer una oración porque tu mamá te lo dice, y bueno, ya está, para que no me hinche, te haces el espiritual, le das una reoración y ya está, pero tu corazón está lejos de Dios. O también puede pasar que no te pongas una remera, como el caso de cuando éramos chicos, sin embargo, con una actitud de agradecimiento interiormente, vos podés decir, Señor, gracias por estos alimentos, Señor, te honramos porque tenemos comida, porque estamos en familia, porque tenemos salud. Entonces, eso es lo que se está debatiendo en este capítulo 15, verso número 9 y verso número 10. La intención. Los que se habían convertido al Señor, que eran judíos, que sí se habían convertido, dicen, no, ustedes no van a ser salvos porque no están cumpliendo la ley de Moisés, no está cumpliendo la ley que los va a llevar a las grandes bendiciones. Y esa ley, dice la Biblia, que era buena, porque Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a partir la ley, vine a cumplirla. O sea, vine de parte de Dios para unir lo que tengo que hacer con la intención de lo que tengo que hacer. Y déjame decirte que Jesús, a todos nosotros los que conocemos al reino de Dios, dice la Biblia que Él nos va a juzgar no solamente por lo que hagamos, nos va a juzgar por eso, y también por la intención de nuestro corazón. Mira, la ley decía, cualquiera que toma la mujer de su prójimo, la toma para sí mismo y se casa, la ley dice que es una persona adúltera. Y Jesús, en el tiempo de la gracia, el Hijo de Dios, en el reino, estando Cristo, les dice algo mucho más profundo. Ustedes escucharon que si uno toma la mujer de su prójimo y se casa, está adulterando. Pero yo digo que aquel que mira la mujer de su prójimo, yo digo que ya pecó en su corazón y está adulterando. ¡Wow! Porque Jesús dice,
vamos a unir lo que hacemos con la intención de lo que hacemos. La intención de lo que hacemos con lo que hacemos. No alcanza con la intención, no alcanza con hacer, porque nadie se va a salvar haciendo, ni nadie se va a salvar por la intención. Son dos cosas que las tenemos que unir. Cristo vino a unir, Cristo vino a cumplir, y vos y yo tenemos que cumplir, unirnos en Cristo. Unite a Jesús, sé uno con Cristo. No solamente lo sepas, experimentalo día a día. Por ejemplo, yo digo, yo sé que soy uno en Cristo, pero si tengo un problema no lo hablo con el Señor. Si tengo una deuda no digo, Señor, ¿cómo hago? No busco la solución en Cristo. ¿Cómo puedo hacer? A ver, voy a llamar a alguien que me ayude, un hermano. Entonces, vos podés confiar en Dios, pero no poner tu confianza en Dios. Vos podés estar bajo la bendición de Dios, pero no apropiarte de las bendiciones ni disfrutar de la bendición de Dios. Como le pasó al hermano del hijo pródigo, ¿te acordás? Jesús en esa parábola le dice el padre, hijo, siempre estuviste conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Si no me pediste un cabrito, porque no se te ocurrió, tendrías que habérmelo pedido. Estabas esperando que yo te diga, che, vamos a hacer un asadito para celebrar que estamos juntos. ¿Te estás dando cuenta entonces? Entonces, el versículo 10 nos dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar? Ahora el verso 11, fíjense la sabiduría. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Verso 12, fíjense cuando hay corazones que se reúnen para aclarar que tienen buen ánimo, no solamente se juntan, bueno, vamos a hablarlo, ¿de qué querés hablar? ¿Te suena parecido eso a que hay personas que dicen, bueno, me voy a juntar, bueno, sí, yo le di la oportunidad, pero el corazón está cerrado, ¿no? Esto pasa en las parejas, pasa con los novios, pasa con los amigos, pasa en la iglesia, pasa con la familia, pasa en el trabajo. Sentarse a hablar no significa que tengamos el ánimo de querer resolver. ¿Me va siguiendo? Entonces, uno puede hablar mucho, pero no hay ánimo de resolver. Entonces, el verso 12 dice, entonces toda la multitud calló. O sea, estaban todos discutiendo y callaron. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y acá va el segundo principio que quiero que hoy aprendamos. El primero es la gracia del Señor, lo que pienso, lo que hago con la intención, el acuerdo porque fueron a Jerusalén y se juntaron, tener ánimo para juntarse y hablar, querer resolver, eso es lo primero. Lo segundo que va a pasar, verso 13, Jacobo respondió, varones hermanos, oídme. O sea, estaban todos callados escuchándolo y le dijo, oídme. Fíjense, o sea, presten atención. Simón ha contado, verso 14 estoy, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Es decir, se reunieron, hubo intención, hubo acuerdo, se respetaron, discutieron mucho, porque dice acá la Biblia que discutieron mucho. Fíjate qué interesante es esto. Pero como hubo ánimo de entenderse, se callaron, estuvieron compartiendo juntos y ahora el segundo principio, lo cruzaron. Todo lo que ellos pensaban, razonaron, se pusieron en el acuerdo, lo cruzaron con la palabra de Dios. Qué importante es no solamente que haya acuerdo, que haya bendición, sino que concuerde con lo que Dios nos está diciendo. Es decir, vos tenés una discusión, tenés un problema, lo resolviste, muy bien, bárbaro, ¿terminó ahí, Pastor Ariel? No, ahora tenés que buscar a Dios también, que Dios esté de acuerdo, porque podemos hacer acuerdos fuera de lo que Dios está en acuerdo, porque por ejemplo, dos personas se pueden poner de acuerdo para robar, pero Dios no está de acuerdo con eso. Una pareja se puede poner de acuerdo para robar, para mentir, y hubo acuerdo, hubo entendimiento, como pasó ¿te acordás cuando vimos
Ananías y Zafira. Se pusieron de acuerdo los dos y los dos murieron en tentar a Dios y robarle a Dios. Y el Espíritu Santo los expuso. O sea, Dios no estuvo de acuerdo en ese acuerdo. Y entonces lo interesante es cruzarlo con la palabra de Dios. Yo quiero orar por tu vida en este momento, ahí donde estás. Quiero que ores conmigo y ores conmigo y le digas, Señor, en esta hora nosotros queremos cruzar con tu palabra, con tu consejo, Espíritu Santo, todo lo que nosotros estamos pensando, haciendo, estamos acordando en la iglesia, con los líderes, con los pastores, en la familia, en el trabajo, Señor. Queremos que sea el reino de los hombres y también queremos que sea tu reino, Señor, en santidad. No queremos dejar ningún cabo suelto, Señor. No queremos vivir a medias. Queremos que vos apruebes todo lo que nosotros hacemos. Queremos que vos bendigas lo que nosotros consideramos que está bendito y por lo cual trabajamos día y noche, Señor. Pero queremos que vos también estés con nosotros. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro si hay confusión en tu mente, si hay incertidumbre en esta palabra que estamos hablando, el Señor traiga luz y el Espíritu Santo traiga sabiduría, entendimiento, discernimiento para saber que Dios está también de acuerdo con lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Sigamos entonces, verso 14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Verso 16. ¿Sí? Esto lo va a citar, ¿sí? Lo que está en Deuteronomio, ¿sí? Lo anoté por acá, en Amós capítulo 9, verso 11 y 12. O sea, Jacobo toma parte del Antiguo Testamento, la ley, y la trae acá y cruza esa información. Verso 15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado, dice el Señor, que hace conocer todo desde antes de los tiempos antiguos. Es decir, para que tengas una idea, esto lo escribió el profeta Amós alrededor de 250, 500, 400 años hubo que el Señor no le habló entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, más los 30, acá estaban en el año más o menos 35, 36, ahí estaban porque a los 33 años y medio de Jesús, después Pablo tuvo 7 años en el desierto, o sea que se calcula que es entre el año 40, o sea que más los 400 años que Dios no había hablado, y Amós es uno de los últimos profetas menores donde el Señor habló al pueblo, o sea que estamos hablando de 500 años antes. 500 años antes Dios le daba la palabra a los profetas hebreos y les decía que los gentiles iban a conocer a Dios. El verso 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Wow, ya está todo escrito. Dios tiene escrita tu vida, mi vida y todo lo que vamos a hacer. Por lo cual, yo juzgo, está hablando Jacobo, que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre. O sea, dijeron, está bien, no nos circuncidamos, demos gracias a los varones que estamos acá, porque si no estaríamos aceptados al Señor, estaría circuncidado. Hasta el día de hoy, gracias a este concilio, no hay que circuncidarse, ¿no es cierto? Ni guardar las fechas sin la intención de Dios. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta, verso 19, a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se le escriba que se apártense de contaminación de los ídolos, 1, de fornicación, de ahogo y de sangre. 4 cosas, ¿sí? 4 cosas. Así que lo podés tomar ahí. ¿Quién está? Patri Peñalba dice amén, y Gladys Cejas también, que bendiciones, feliz cumpleaños Mónica. Gracias, ayer cumplió Mónica, la pastora Mónica. Dice, verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, o sea, traducido a los pastores,
con toda la iglesia, o sea, los tres grupos, los apóstoles, los pastores y líderes, y por el otro lado la iglesia, ¿sí? La gente que se estaba formando recién, que todavía no habían sido enviados. Enviarlos a Antioquía, estoy en el verso 22, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, o sea, 4 hermanos, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, o sea, enviarles una carta y que ellos lo lleven. Y en la carta, fíjense lo que decía esta carta: los apóstoles, estoy en el verso 23, y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, o sea, salvación, la palabra salud, salvación, saludo, de bendición de Dios. Verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nosotros no dimos orden, fíjense, que acá nos muestra que estos que salieron, estos religiosos que salieron, si bien eran del cuerpo, pero no fueron enviados por el cuerpo. Entonces, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Fíjense que la religión siempre te turba, te trae confusión, te trae turbación de espíritu, te trae duda, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estoy en el verso 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, o sea, hubo un buen parecer y hubo acuerdo, 2, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, gente de testimonio. Verso 27, así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Y fíjense, y termina rematando esta carta, donde incluye a los llamados por Dios, pastores, los profetas, los ancianos, la iglesia, ¿sí? Y estos apóstoles, estos enviados. Verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogo y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Y termina diciendo esta frase que me encanta: pasarla bien, pasarlo bien. Fíjense qué interesante. Si ustedes se cuidan de esto, lo van a pasar bien. Si no la estás pasando bien, chequea que el Espíritu Santo esté de acuerdo con lo que estás haciendo, que el Espíritu Santo esté de acuerdo con las decisiones que has tomado. Y si no estás seguro, estás a tiempo. Si no estás segura todavía que lo que estás haciendo está en la voluntad de Dios, es tiempo de que cruces esta información. Asegúrate que le parezca al Espíritu Santo que sea la voluntad de Dios lo que estás haciendo. Amén. Dice, verso 30, así que pues los que fueron enviados decidieron en Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Verso 31, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, fíjense, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Qué importante es esto, ¿no es cierto? Como muchos de entre nosotros, como estamos haciendo ahora, con abundancia de palabras, el Señor te va a bendecir. El don profético, los profetas ahí se activan dando palabra del reino, ¿verdad? Dice, y pasando, verso 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, o sea, volvieron a Jerusalén. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. O sea, ¿qué es lo que pasó? Entonces ahí Judas y Silas acompañaron a Pablo y Bernabé, volvieron a Antioquía, que era el lugar, ¿te acordás que Antioquía donde habían sido llamados, donde el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado? Y de ahí sale el primer viaje misionero. Entonces dieron toda la vuelta, miraron el mapa del primer viaje misionero de Pablo, vuelven a Antioquía, sucede el problema, entonces van al concilio de Jerusalén, vuelven con la carta para ahora enviar por todas las iglesias que ellos habían formado, que habían levantado, ¿sí? Entregándoles esta carta, porque esas iglesias eran, la gran mayoría todas eran gentiles. Entonces estaba Judas, Silas, Pablo y Bernabé. Después de un tiempo consolan a la iglesia y Judas, ¿sí?, se vuelve a la iglesia de Jerusalén
y Silas se queda, ¿sí? La Biblia no dice, no da mucho indicio, pero él se queda, lo vamos a ver más adelante por qué se queda. Se queda porque él siente que Dios lo ha llamado para consolar y para evangelizar ahí con el equipo misionero, que fue el primer equipo misionero de Pablo y de Bernabé, ¿sí? Hasta ahí es lo del concilio de Jerusalén. ¿Está bien? Cómo resolvieron un problema según el Espíritu Santo y según la sabiduría de los apóstoles, ¿sí? Y de los evangelistas y los profetas. Ahora, verso 36 dice, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Dice, verso 36, vamos a leerlo. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, ¿te acordás que cuando el Señor lo llama, ya lo habíamos estudiado esto, a Pablo y a Bernabé le dice el Espíritu Santo a los que estaban ahí, apártenmelo para la sobra, y cuando ellos salen se llevan a Juan Marcos. Juan Marcos era el discípulo de Jesús, Juan se lo lleva, ¿sí? Se lo llevan a él porque era joven, porque quería, seguramente habrán pensado que puede continuar lo que nosotros estamos haciendo, queremos sangre joven, se lo llevan, y dice que Juan Marcos en la primera ciudad que van está un tiempito y se vuelve. Es como que dice, se retractó. Fue y después dijo, no, esto no es para mí, y se volvió. ¿Sí? Y entonces ahí quedó algo entre Pablo y Juan, porque hubo un gran desacuerdo entre ellos. ¿Sí? Pablo era un hombre de carácter, había sido llamado por Dios. Bernabé también es llamado y dice, vamos a hacer equipo, ¿sí? Y los dos salen y se llevan a otra persona. Muy parecido a lo que le pasa a Abraham con Lot. Cuando el Señor le dice a Abraham, anda, te voy a dar esta tierra, y él se lleva a quien no tenía que llevarse, se lleva a Lot, que no había sido llamado, porque cuando uno no es llamado, por más que tenga condiciones, no tiene el corazón para hacerlo. ¿Sí? Entonces, si bien Juan Marcos tenía el corazón para hacerlo, pero no tenía el llamado, la carga de Dios. Y esto nos habla de que todo lo que nosotros podemos hacer muchas cosas, pero vamos a ser mucho más efectivos cuando Dios pone la carga en nuestro corazón, el ministerio en nuestro corazón. Entonces, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, estoy en el verso 37. Y verso 38, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, dijeron, ¿para qué le vamos a dar la segunda oportunidad si cuando le dijimos que vamos a hacerlo se retractó en la primera, en Panfilia, en la primera que caímos y había que trabajar, se volvió, ¿sí? Entonces hubo una discusión ahí entre Bernabé y entre Pablo. Verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea, cuando la Biblia dice se separaron uno del otro, no es que uno quería estar y el otro no. Los dos en común acuerdo dijeron no queremos estar juntos. Fíjense que ahí hay un acuerdo. O sea, no es que Bernabé quería y Pablo le dijo no, y entonces ganó uno de los dos, o viceversa, sino que los dos estuvieron de acuerdo de que no querían seguir juntos. Hubo un desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea, se separaron. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Es decir, ahí se arman dos equipos. Por un lado está Bernabé con Juan y van a Chipre, a una ciudad que era una de las ciudades que habían ido a evangelizar, y ahí se formó una iglesia. ¿Sí? Estoy en el verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, el que se había quedado, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Y ahí está el segundo viaje misionero, que lo vas a encontrar acá atrás. Si tenés una Biblia de estudio, lo vas a encontrar en el segundo viaje misionero de Pablo. Son esos últimos mapas chiquitos donde Pablo hizo 3 viajes, ¿sí? Y el último, en realidad 4, porque el último lo hizo a Roma, ¿sí? Entonces salieron de Antioquía de nuevo, ¿sí? Y de ahí fueron
Bernabé con Juan a Chipre, ¿sí? Cruzaron enfrente, si lo ves ahí en el mapa, y Pablo y Silas, ¿sí? Fueron a Siria, a Cilicia, confirmando las iglesias. O sea, ahí se separan dos equipos de trabajo por un desacuerdo, pero en un acuerdo, porque si es el otro se pusieron